noche la visita del doctor Jorge Gentile, que es un amigo que solemos invitar frecuentemente al programa cuando tenemos que tocar un tema de la trascendencia que va a tocar él, que es la religión en la sociedad actual. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Y te escuchamos con mucha atención. Bueno, la religión es muy importante para la persona humana, pero hay algunos que parecería ser, y especialmente por lo que estamos viendo en los últimos tiempos en nuestro país, que parecería que quisieran que la religión la aprisionemos en la conciencia de las personas. Y la religión no es, digamos, simplemente un pensamiento, una creencia, sino que tiene una manifestación en la vida social. La conducta de las personas también está en correlación con ese pensamiento, con esa creencia, y en el respeto fundamentalmente de la dignidad de la persona humana. Y cuando hablamos de la dignidad de la persona humana, nos estamos refiriendo a la naturaleza de la persona. Y la persona es sociable, y la persona tiene una vida social en la que se rige por ciertas normas naturales que generalmente están positivadas o se positivizan y se actualizan de acuerdo a la época, pero que son normas naturales, como por ejemplo el respeto a la persona humana. Sí. No podríamos decir que en una sociedad, bueno, vamos a derogar el principio de no matar, porque es un principio de derecho natural, ¿se da cuenta? Tenemos que reglamentarlo porque, bueno, hay distintas formas de atentar contra la persona humana y, bueno, y habrá algunas que necesitarán prisión perpetua, otras tendrán penas menores, ¿no es cierto? Porque podrá haber un buen justificativo, incluso podrá haber casos, como el caso de la legítima defensa, donde uno puede, ¿no es cierto?, hasta estar eximido de la castigo. Pena. Pero lo que no se puede derogar es el principio, porque el principio está por sobre la ley, sobre la Constitución, como norma de derecho positivo. Es una norma de derecho natural. Nace de la persona humana el tener que defender la vida desde la concepción. Por eso cuando hablamos del tema del aborto, por ejemplo, nos estamos refiriendo al mismo tema. O sea, es no matar. Por eso que le han cambiado el nombre, ¿no es cierto? Y hablan de interrupción del embarazo, ¿se da cuenta? Pero en realidad para disimular. Se trata de matar. Lo matamos antes de los 12 meses, después los 12 meses, un día antes de... Entonces, ese, por ejemplo, es un principio que incluso está muy claramente establecido en la Constitución. Por ejemplo, cuando en la Constitución habla de los derechos no enumerados, cuando se discutió esto para introducirlo al texto de la Constitución, nada menos que Vélez Sarsfield y Sarmiento, que integraban la Convención Provincial de la Provincia de Buenos Aires, porque en ese momento se incorporaba al país, y agregaron este artículo, y dijeron, eso es el derecho natural. ¿Se da cuenta? Entonces, lo religioso es muy importante dentro de la vida social para establecer ciertas normas de carácter moral, ¿no es cierto?, que son la esencia, en definitiva, del por qué estamos unidos en una sociedad. Entonces, bueno, a lo mejor la ley diga, ¿no es cierto?, todos los hombres son iguales, o como dice, por ejemplo, el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, a lo mejor desde el punto de vista religioso decimos, amaos los unos a los otros. Esta expresión, que no solamente de los cristianos, ¿no es cierto?, es mucho más fuerte que la otra, ¿no es cierto? Sí. Porque va más a la esencia de la persona humana. ¿No es cierto? Yo te hago una pregunta. Sí. Nosotros tuvimos hace un tiempo acá un invitado, amigo nuestro, que es Agustín Laje. Agustín Laje nos dijo lo siguiente, que cuando el marxismo advierte que el proletariado con el que soñaba Marx en Europa caía, no porque caía humanamente, sino porque dejaban de ser proletarios para hacerse burgueses. Y el hombre trabajador que lo visitaban en sus lugares de trabajo, en sus casas, lo recibía con que yo quiero tener una casita mejor, mi autito, una vacación anual digna, etc. Había que buscar algo para canalizar, digamos, la ideología marxista, según él. Y eso fue tomado por Gramsci como una destrucción de los valores morales de una sociedad que puede más que las armas. La verdad es que has tocado un punto muy interesante, porque esto nos ayuda a explicar, ¿no es cierto?, esto
de la religión y los principios religiosos, que no solamente de la religión católica, hablamos judíos, cristianos, ¿no es cierto?, Sí. musulmanes, incluso religiones no teístas, como el confucianismo, Budismo. o el budismo, ¿no es cierto?, el teísmo, taoísmo, ¿no es cierto?, etcétera. Ellos, digamos, le dan mucha importancia a las normas morales, que son estas normas centrales, ¿no es cierto?, por las cuales se vive la sociedad. En los últimos 2 siglos, ¿no es cierto?, ha habido algún pensador, ¿no es cierto?, que Hegel, que ha sido interpretado por Marx por una parte, y por otro por los por lo que han sido los que fundamentaron, por ejemplo, el fascismo, ¿no es cierto?, y el nazismo, que se basan de los mismos principios. Ellos engloban, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad los principios de las personas. O sea, las personas están sujetas a lo que vive la sociedad. Entonces, el triunfo del proletariado, originariamente el viejo marxismo, hablaba, ¿no es cierto?, que tenía que triunfar el proletariado, pero no interesaba a la persona humana, interesaba el proletariado, ¿se da cuenta? Sí. Bueno, como un hoy día colectivo. los proletarios, los trabajadores se han convertido casi en clase media, ahora es pobreza. Los que protestan, ¿no es cierto?, como Laclau, ¿no es cierto?, y los neomarxistas, ¿no es cierto?, que dicen, todos los que protestan nos vamos a juntar, ¿no es cierto?, y vamos a luchar, ¿no es cierto?, por estas reivindicaciones. Pero no estamos hablando de la persona humana, estamos hablando directamente, ¿no es cierto?, estamos hablando solamente, ¿no es cierto?, de lo que a la sociedad aparentemente le conviene, al proletariado o a los que protestan. Del otro lado, ¿no es cierto?, del lado del fascismo, ocurrió lo mismo. Y entonces el pueblo, ¿no es cierto?, el pueblo era en definitiva algo que era superior. Y entonces la moda del pueblo que va cambiando va determinando muchas veces, ¿no es cierto?, cuáles son las cosas que le convienen a la sociedad, no lo que le conviene a la persona humana. Entonces, por eso creo que es importante, ¿no es cierto?, tener presente esto, ¿no es cierto?, de que lo principal, el primer paso, ¿no es cierto?, es la persona humana. Y que por sobre, luego viene la sociedad, y por sobre la sociedad, con su autoridad, que tiene que ser distinta de la autoridad eclesiástica, no tiene que confundirse, ¿no es cierto?, está en definitiva el derecho natural y está Dios. Y yo te quiero preguntar... Incluso sobre lo mismo que vos decías recién, sí, ¿no es cierto?, de esa frase de Jesucristo que incluso los cristianos no lo han sabido interpretar en estos 2000 años, ¿no es cierto?, cuando Él dijo, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Primero que nada, ¿qué pasó en ese contexto? La zona de lo que hoy sería Israel, ¿no es cierto?, Judea, digamos, estaba invadida por los romanos. Y la autoridad eran los romanos o los judíos pro-romanos, que tenían sus enemigos dentro de los... Entonces a Jesucristo le hacen una pregunta capciosa. Claro. Le preguntaban, ¿no es cierto?, ¿y qué hacemos le pagamos el impuesto a los César? ¿No es cierto? Algo que el pueblo no quería porque en definitiva era odioso. Era odioso al pueblo. Y él le dijo una cosa muy importante que es importante también saberla interpretar, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Dad al César lo que es del César y a Dios a lo que Dios. Lo que no significa solamente la separación de la autoridad política y la autoridad eclesiástica, sino de que Dios está por encima del César. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, esto que hablamos de que hay una norma de derecho natural superior, ¿no es cierto?, es muy importante para no confundirnos cuando legislamos, cuando tenemos que cumplir la ley, cuando tenemos que actuar dentro de la vida social. Yo te quería hacer una pregunta, porque vos, además de que compartimos la misma fe, sos un hombre político. Sí, también, sí. ¿A qué atribuís esta nueva tendencia, no sé si es nueva, pero por lo menos cobra mucha actualidad, de este ataque permanente de las izquierdas a la Iglesia Católica? Por ejemplo, hubo en Trelew los otros días un encuentro de mujeres que quisieron quemar la iglesia María Auxiliadora. Así es. ¿A qué atribuís vos? Bueno, es que volvemos de nuevo al mismo sofisma, ¿no es cierto?, al mismo error, que significa el plantear cuestiones de carácter global, como por ejemplo el derecho a la mujer. Esto que ocurrió en Trelew, ¿no es cierto?, hace a mediados de este mes, ¿no es cierto?, ocurrió en Resistencia Chaco, este es el 33 encuentro de mujeres, y esto ocurre en cada encuentro. Seguramente el de La Plata del año que viene va a ocurrir lo mismo, ¿se da cuenta? Que atacan contra la religión. Ellos, defendiendo a la mujer, ¿no es cierto?, pretenden
anular lo religioso, no solamente lo católico, ¿se da cuenta? Sí. Fíjense, por ejemplo, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido también en estos días, ¿no es cierto?, en los polvorines, ¿no es cierto? Hay un colegio de los adventistas, ¿no es cierto?, exactamente, que ha sido amenazado, ¿no es cierto?, de que le iban a poner una bomba, cosa que ya habían hecho a la semana anterior con el San Pablo, que era era la amenaza número 23 de este año. Hay que sacar a los alumnos a 200 metros, sí, hay que paralizar las clases. Ese es el protocolo. Viene la policía, tiene que revisar todo el colegio. Un día sin clase. Sí, claro. ¿Se da cuenta? Y además no sabemos si realmente eso, en definitiva, un día se va a concretar. Entonces, yo creo que hay una guerra antisanta, ¿no es cierto? Está bueno, antisanta. Que se ha hecho fundamentalmente por resentimiento, porque perdieron la votación con el tema del aborto, por el tema de este tema de las mujeres, donde hay ciertos límites que hay que establecer. Y bueno, eso no es culpa de la religión. La naturaleza humana es la que impone estas reglas y que sirven no solamente para los católicos, sino para todos, ¿no? Jorge, en los tiempos en televisión, la verdad, lamentablemente son breves y muy tiránicos. Te agradezco infinitamente que hayas venido a visitarnos y nos veremos en una próxima vez, siempre con estos temas que son de tanto interés que vos manejas con mucha solvencia. Yo te agradezco la paciencia y la paciencia del público. No, al contrario.